buenos días, gracias por estar con nosotros en esta mañana y seguir conectados a Uno más Uno. Yo soy Stalin Montero y en el día de hoy me encuentro junto a una muy buena y representativa parte del staff de Voces Nuevas y queremos conversar con ustedes, compartir algunas ideas sobre algo que en las últimas semanas ha estado siendo objeto de debate, de análisis, de reflexiones en toda la sociedad dominicana, y es el cómo la falta de institucionalidad y esta crisis institucional en República Dominicana plantea la necesidad de una nueva transición democrática. Y para eso me encuentro en la mañana de hoy con Natalia, con Guillermo y con Franiel Genao, con quienes vamos a socializar algunas ideas de cómo la juventud también se ve expresada en toda esta necesidad y de las reflexiones que hemos hecho de forma individual y colectiva al respecto. Natalia. Muchísimas gracias, Stanley. Gracias, compañeros, por estar aquí hoy. Tenemos un equipo amplio de Voces Nuevas en el día de hoy. Y muchísimas gracias a ustedes que nos acompañan en un viernes más, como cada viernes en Voces Nuevas, el espacio de la juventud dominicana en Uno más Uno. Precisamente sí, hoy el tema que abordaremos es la necesidad de una transición democrática, pero empecemos por hablar de por qué transición democrática, con qué se come eso, de qué estamos hablando. Así es. Verdaderamente muchos historiadores, politólogos coinciden en expresar que en República Dominicana no se ha dado un proceso completo de transición democrática, sino que han habido momentos de avances concretos, puntuales, en el fortalecimiento institucional, pero que no necesariamente se ha traducido a una democracia plena. Y yo creo que las evidencias son bastante claras. En República Dominicana tenemos una democracia eminentemente electoral, es decir, que los niveles de participación se reducen básicamente a la votación, a las elecciones cada 4 años. No tenemos una figura de referendo, de plebiscito que funcione, no tenemos otros espacios de concertación en los que la ciudadanía tenga una participación más activa y por otro lado hay un nivel de fragmentación social, de desarticulación increíble que no es casual, es inducido, es provocado, es por un lado resultado de la gran desigualdad, pero por otro lado también de una intencionalidad macabra que ha cooptado los espacios que están supuestos a constituirse en grupos de presión, como la Junta de Vecinos, los sindicatos, y eso nos hace cuestionar el valor de nuestra democracia. Y por eso algunas personas, algunos especialistas plantean que este es el momento preciso para abocarnos a una transición democrática. Así es. La democracia es como el oxígeno para la vida. La democracia es como el oxígeno para la vida, para la sociedad. Y uno lo puede marcar en números muy concretos por qué queremos hablar de transición y por qué es necesario hablar de transición. De la República Dominicana, recordemos que a partir de 1960, del siglo pasado, descabezamos la dictadura de Trujillo, que tenía 30 años en el poder. Y se abre, entre comillas, un proceso de transición democrática que se ejemplariza con la institucionalización de las democracias, de la democracia y de las elecciones. Pero en ese periodo de tiempo, que ya abarca casi 80 años, solamente 3 personas, que son el expresidente Joaquín Balaguer, el expresidente Leonel Fernández y ahora Danilo Medina, ocupan por sí solos el casi 70% del ejercicio presidencial. Y eso nosotros hablamos porque es lo presidencial, que es lo más visible. Pero si nos vamos minuciosamente a todos los cargos electos, como son los regidores, desde los más pequeños y que son los más cercanos, hasta los diputados, los senadores y los alcaldes, nos daríamos cuenta de que la permanencia en el poder es un hecho más cotidiano de lo que podamos imaginar. Y por tanto, no se ha dado en esta pequeña infancia democrática que hemos tenido como país, espacio donde ese oxígeno se integre a las instituciones para que sean robustas, para que funcionen, y por tanto estamos en la crisis en la que nos encontramos. Mira, yo pienso que es en ese proceso precisamente de transición democrática. Hay que plantearlo a través de hacernos la pregunta de cuál democracia queremos. Una democracia participativa, una democracia representativa, una democracia directa. Tenemos que hacernos esa pregunta porque también a mí me gusta
poner, digamos, en cuestionamiento el término de decir que vivimos en democracia. Porque si vivimos en democracia totalmente, yo creo que una democracia es una democracia que respeta los derechos humanos. En el contexto de hoy, hablar de que vivimos en un país democrático no es solamente hablar de elecciones. Vivir en un país democrático implica que nosotros tengamos que cumplir con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por lo menos mínimamente, que haya ciertos mínimos de respeto a los derechos humanos. Y en la República Dominicana, cuando hablamos de los DES, que son los derechos económicos, sociales y culturales, y la A, que se le agrega de ambientales, cuando hablamos de esos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, ¿cómo estamos? Podemos decir que vivimos en un país realmente democrático. Yo recuerdo que en España, para poner un ejemplo, surgió el movimiento Democracia Real Ya. ¿Qué decía ese movimiento? Bueno, que realmente no vivimos en una democracia, eso en España. Democracia Real Ya, porque rescata el concepto de democracia y te dice, no, eso no es democracia, o ahora, una democracia real ya. Y con eso surge precisamente el movimiento de los indignados, con eso surge Podemos y todo eso. O sea, porque reivindican el concepto de democracia y dicen, mira, esto que está hoy, hay que cuestionar si de verdad podemos decir que es democracia. Y entonces, en ese proceso de transición democrática, precisamente cuestionar ese concepto y trabajar de cara con el concepto de derechos humanos y de democracia. Eso es una idea que suelto ahí. De igual forma, quizás he estado viendo también el cómo parte de esos procesos esenciales en los marcos de la democracia tienen que ver con la garantía, sobre todo, de una participación transparente, no mediada, real y efectiva. Y a propósito de eso, en esta semana precisamente, el Tribunal Superior Electoral junto con el PNUD y la Junta Central Electoral ponían en circulación el libro Más Mujeres, Más Democracia. Es una investigación resultada de la politóloga Rosario Espinal y de la política Sergia Galván, básicamente como investigadora y coinvestigadora, en donde ellas sistematizan un sinnúmero de elementos y de hechos históricos, de indicadores históricos, a través de los cuales evidencian cómo las mujeres han quedado fuera del marco también dentro de este proceso democrático. Ellas hacen una retrospectiva desde el año 98 hasta el año 2016 y en ese marco de 178 escaños al Congreso de la República, las mujeres han ocupado apenas 49, una cifra que se corresponde con el 27.53%. Y esto es el caso de las mujeres, que si le incorporamos la visión de la interseccionalidad, es decir, como todo esto tampoco dice que son todas las mujeres, sino que estamos hablando también de unas mujeres que probablemente han sido formadas educacionalmente hablando, que tienen y gozan de ciertos privilegios sociales en tanto que pertenecen a una clase media, a espacios de toma de decisiones. Entonces, ¿de qué hablamos con esto? Hablamos de cómo los jóvenes y de cómo las mujeres quedan fuera también del marco de una participación efectiva dentro de eso. En el último año hemos visto cómo desde diferentes estratos y grupos y sectores sociales también ha venido un poco llevándose a la reflexión de cómo se necesitan esas cuotas de participación de los jóvenes en los espacios de toma de decisiones internos de los partidos políticos, pero también esas cuotas en los puestos elegibles, precisamente como una garantía de que esa participación pueda tener condiciones de apertura y de efectividad mucho más allá. Entonces yo creo que si seguimos agregando elementos, hay tres elementos para mí que son importantísimos. Tiene que ver con una crisis de credibilidad de la institucionalidad en República Dominicana, que la sociedad, que el ciudadano y la ciudadana crea nuevamente, efectivamente en sus instituciones. Lo segundo, que haya una posibilidad efectiva de participación en donde todos los sectores de la sociedad y todas las caracterizaciones que configuran el tejido político de República Dominicana, hablo de personas negras, personas con discapacidad, personas de la comunidad LGBT, personas de comunidades y de identidades religiosas, ¿sí? Que todo ese mismo crisol que configura el tejido político en República Dominicana también pueda verse reflejado en esas representaciones y en esas curules, y sobre todo en un caso particular de las mujeres y de los jóvenes. Stalin,
Yo quisiera volver a... No, pero es que yo quiero continuar exactamente donde lo dejó Stalin, en esa misma línea. Y es cierto que hay una crisis de legitimidad y son muchas las personas que coinciden en esto, pero más que eso, los datos duros, estadísticos, son los que nos dan una muestra quizás más fidedigna de cómo se siente la población de la percepción. Y el 58% de la población dominicana, es decir, casi 2/3 de la población desconfía de todos los partidos políticos. No se siente identificado con ninguna organización política. Señores, eso es grave. 60% casi 60% de la población no se siente identificado con ninguna organización política. Y esta cifra aumenta 3/4 de la población en la juventud, que va a ser la principal población votante para 2020. 74% de las jóvenes y los jóvenes. Y parte de esa crisis de legitimidad viene dada por la amplia concentración de poder, que es evidente para todo el mundo, por una élite política, por un grupo específico, una facción de un partido, del partido hegemónico, que tiene más de 16 años con el poder del Estado, que ahora mismo ha alcanzado niveles de concentración de monopolio increíbles. En el Senado, por ejemplo, por decir algunos números, el PLD tiene más del 80% de los puestos de los curules en el Senado, 26 puestos. En la Cámara de Diputados, 107, más del 50%. Y en las alcaldías, 75, exactamente el 50% de todas las alcaldías de la República Dominicana. Y ya sabemos cómo también funciona el sistema de justicia, que el Consejo Nacional de Magistratura es quien designa a los jueces de las altas cortes y está presidido por el presidente Danilo Medina. ¿Esto qué hace? Que las legislaciones que se creen, que se elaboren, incluso que se fiscalicen por parte del Congreso, que el sistema de justicia esté todo a favor o responda a los intereses, a la agenda de un solo grupo de poder, de una élite política. Y esto es muy peligroso para un sistema democrático. Así es, mira, yo quería compartir lo siguiente y quiero, tomando esos puntos que tú das, esos datos importantes y recuperar una reflexión que hacía Guillermo sobre el valor de la democracia y sobre lo que tiene que implicar la democracia. Si nosotros le sacamos a la democracia dominicana la participación, si nosotros le sacamos y cuando digo participación, cuando nosotros le sacamos las elecciones, por ejemplo, y los mecanismos como se dan las elecciones, que vemos por los números que Natalia da, que son muy desiguales. Y aún así, dentro de esa participación de control que hay, de baja calidad, primero de baja calidad de la participación de la gente, que hay un aumento de la abstención a ir a los comicios, de baja calidad de esos supuestos representantes. Ahora, pero si nosotros le sacamos eso a la democracia dominicana, ¿qué queda? ¿Qué queda? Y yo me recuerdo mucho un discurso, que ahora se me escapa el nombre del político, pero que es a los albores del decabezamiento de la dictadura militar en Argentina, que llega el partido radical, cívico radical al poder, y dice este señor, que Natalia me podrá ayudar con el nombre, que la democracia tenía que servir para comer, que la democracia tenía que servir para tener acceso a la salud, que la democracia tenía que servir para tener trabajo digno y decente. Y si la democracia es vacía de esas cosas, no es democracia. Es cualquier cosa, pero no es democracia. En esa misma línea, o sea, el pensamiento es renovar, hacernos una autocrítica, reevaluar los conceptos. Yo en clase pongo a mis estudiantes a eso. O sea, vamos a hablar, antes de hablar de derechos humanos, vamos a hablar de democracia y después vamos a hablar de derechos humanos. Y hago la pregunta, ¿hay democracia en la República Dominicana? ¿Se respetan los derechos humanos en la República Dominicana? Y se hace un debate interesante porque algunos dicen, no, hay democracia, otros dicen, no, sí, se respetan los derechos humanos, otros dicen, no, pero ¿cómo va a ser? Y se hace un debate tan interesante con una simple pregunta. Y es algo que a veces nosotros en la cotidianidad no nos hacemos. Yo quería traer el punto que tú trajiste, Natalia, también del tema de la concentración del poder y unirlo, que esto no solamente se da en el partido de gobierno y en el PLD, esto se da también en el PRM y se está dando también lamentablemente en los partidos minoritarios, que concentran la mayoría digamos, de los dirigentes, las mismas figuras, son las mismas personas. Y eso también es negativo, porque eso lo que te indica es
que la participación de las mujeres y de los jóvenes en el PRM, por ejemplo, se está también reclamando cuotas. Y se está en un debate porque lo que se decidió al final fue que un pacto entre la hija del líder de la oposición de una facción, que es Hipólito Mejía, ponerla como secretaria general y poner a Paliza como presidente del PRM. Bueno. Entonces, ¿hasta qué punto también eso está pasando? No solamente en el partido de gobierno, sino también en otros espacios. Entonces, eso hay que cuestionarlo. ¿Por qué hay que cuestionarlo? Porque eso depende precisamente de una visión política que no fomenta esa participación de jóvenes y de mujeres. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, hubiéramos querido tener muchísimo más para seguir discutiendo con ustedes sobre todos estos temas, pero sin lugar a dudas es un momento bastante crítico en República Dominicana, pero también es una gran oportunidad para avanzar en el fortalecimiento de las garantías de derechos y en el fortalecimiento institucional democrático, y esto sin lugar a duda va a requerir, como lo han propuesto distintas iniciativas que están en curso ahora mismo, de la unidad, de la articulación de la oposición política, que ahora mismo tiene muy pocos espacios de poder, porque es necesario, señoras, señores, es necesario una diversificación de la concentración de fuerzas en el Estado Dominicano, porque eso es lo sano para la democracia. Y cuando hablamos de democracia, hablamos de una democracia con justicia social, de una democracia que respete y garantice derechos. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo viernes aquí en Voces Nuevas.